Heute nicht nach Hause, ja ne werden da Jan Gereza Hamad Swakui Zon Yukayat Hugak Tiaxonda Hug aquí Beta. Y me da mucho gusto que estén aquí. En realidad es gratísimo que ustedes estén aquí, pero hay otros 43 que no están aquí, entonces sí, nos faltan ellos, ¿no? Entonces en Ayuk, ahorita que me presenté con ustedes, también les dije un poco de eso, ¿no? Que es vivos se los llevaron y vivos que nos los devuelvan, porque nos faltan esos 43. Y si analizamos no solo Ayotzinapa, sino Tlaxcala, Aguas Blancas, Juárez, y ustedes díganme el nombre que quieran, va a ser muy difícil negar lo que nos están negando, y es que fue el Estado. Y bueno, eso es, antes de empezar a hacer el interactivo, no podía dejar pasar la oportunidad de decir esto, porque todos aquellos que estemos envueltos en educación, como supongo estamos todos aquí, debería importarnos, y debería importarnos mucho que esté pasando este tipo de cosas con compas, palabra maldita, que quieren ser maestros, ¿no? Entonces, por eso mismo me tomé el atrevimiento de hablar sobre esto antes de empezar a hablarles del interactivo, que también tengo el honor de presentarles, ya que es un trabajo, como lo mencionó Teresa al principio, es un trabajo muy grande de muchas instituciones y de muchas personas. Entonces yo solo voy a hablarles un poquito de eso, y Salvador me va a ayudar un poquito ahí. Supongo que como iban llegando, les iban entregando algunas copias que trajimos del interactivo, y básicamente es esto. Entonces, es un vocabulario, y bueno, ya vi que ahí está el doctor Saúl en preguntas y respuestas para que no le den la palabra. No es cierto. Y porque precisamente en la mañana, al escuchar su plática, nos ponía a pensar en muchas cosas, ¿no? Y bueno, miraba yo a mis compañeros así de... muchas veces preguntas sí nos las hicimos, y entonces fue la respuesta que encontramos, ¿no? Entonces es un poco por ahí. Por eso es que sabemos también las carencias que tiene el interactivo, pero nos gustaría también enfatizar algunas de las posibles utilidades que pueda tener y el esfuerzo loable que esto significa. Para empezar, pues agradecer este esfuerzo interinstitucional, ¿no? Les decía, si bien es una propuesta de CEDELIO, no es solamente un trabajo de CEDELIO, y sin ellos no lo pudiéramos haber hecho. Voy a empezar entonces dando gracias, ¿no? Al INALI, que ya muchos conocen al INALI, a CEPIADET, que es una asociación civil oaxaqueña que trabaja interpretación y traducción y defensoría jurídica en Oaxaca, que están haciendo un trabajo inmenso, increíble, ¿no? Es increíble lo que hacen, y ellos nos ayudaron mucho aquí también. Y a Cor TV, porque al final, después de estar haciendo grabaciones y grabaciones, las escuchábamos y salían malísimas, ¿no? Entonces, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión nos ayudó con su cabina y con sus técnicos y a grabar. Entonces también a ellos gracias. Voy a entrar primero en los créditos, porque les repito que hubo mucha gente en esto, ¿no? Entonces el equipo de CEDELIO que estuvo ahí envuelto, ¿no? Ahí también estuvimos varios de nosotros. Algunos de ustedes conocieron a Juan en el taller que está haciendo ahorita. Él también nos ayudó. Y en asesoría lingüística, pues definitivamente tuvimos que buscar a gente que nos ayudara. Por ejemplo, tenemos el caso en Oaxaca del Ixcateco. Hace rato Eric estaba hablando del Ixcateco, ¿no? En donde tenemos 7 hablantes, si acaso, ¿no? Pero todos son arriba de 70 años. Y no escriben en Ixcateco, ¿no? Entonces, ahí fue así como... ya solamente juntarlos a ellos ya fue una proeza, ¿no? Y, por ejemplo, casos como estos es donde tenemos, por ejemplo, a Michael Swanton, que quienes conozcan a Michael Swanton, o sea, tuvo que venir un señor de Estados Unidos a estudiar Ixcateco, y resulta que hoy es el mayor experto Ixcateco en el mundo, ¿no? Y él nos ayudó. Entonces, y cosas así. Susan Huggins, que es de ILB Oaxaca, ¿no? Por aquí está Juanita de ILB también. Entonces
Entonces, ILB Oaxaca nos ha estado ayudando muchísimo y algo de eso también fue que nos estuvieron ayudando en estas cuestiones. Entonces, tenemos que darle muchas gracias a muchas personas, a Rochi de Inali, a Vanessa, a Rosario de Inali también, ¿no? Que estuvieron aquí, y a los compañeros también que nos estuvieron ayudando en cuestiones más, a lo mejor mundanas como captura y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a todos ellos gracias, que es por ellos que este interactivo sale a la luz. Y ahora sí les voy a explicar un poco de qué se trata este interactivo. Bueno, primero, como les decía, es un vocabulario, ¿sí? Pero lo que nos gusta de este vocabulario, ¿no? Entonces, lo que nos gusta de este vocabulario, bueno, ustedes van a tener aquí esta imagen. A lo mejor explico un poquito esto primero, porque una de las preguntas que luego nos han hecho es, ¿y este dibujito qué onda, no? Y luego también nos han dicho, ¿Ishuani y eso qué es? ¿No? Entonces, explico rápidamente esas dos cosas. Resulta que cuando inició este proyecto que teníamos en el CEDELO, dijimos, vamos a hacer un vocabulario, pero vamos a hacerlo digital porque imprimir sale carísimo. Y luego nadie nos quiere imprimir. Y luego hay que imprimir poquitos y sale aún más caro. En fin, vamos a hacerlo digital, ¿ok? Y dijimos, vamos a empezar con cuerpo humano. Entonces, en un principio el vocabulario iba a ser solamente de cuerpo humano. Entonces, yo soy diseñador gráfico de profesión. Y dije, bueno, pues vamos a hacer una especie como de fusión, ¿no? Entre el Vitruvio de Da Vinci y unas figuras mayas de algunas estelas, ¿no? Entonces, fue por eso que nació este Vitruvio maya, ¿no? Entonces, pero nació de ahí, de que el interactivo iba a ser en un principio solamente el cuerpo humano. Y después le pusimos Shuani a este interactivo, y esto es meramente como un homenaje y suena muy triste decirlo, pero hay que decirlo porque desafortunadamente es lo que pasa con muchas lenguas, como un homenaje a la lengua Izcatec, porque definitivamente en su proceso de extinción es la siguiente lengua de morir en Oaxaca. O sea, teniendo 7 hablantes mayores de 70 años y con todos los esfuerzos institucionales y todos los esfuerzos que ustedes me digan que se han hecho, sigue su proceso de muerte, ¿no? Es muy desafortunado, pero es lo que está pasando. Entonces, tomamos la palabra que ellos usan para nombrarse a sí mismos como pueblo, que es Shuani. Y entonces, como un homenaje a este vocabulario interactivo, le llamamos Shuani. Explicado esto, entonces, ahora sí vamos a entrar. Una vez que ustedes instalen este software, les sale esta pantalla y entramos básicamente a este menú, que es el menú principal. Nuestro menú principal es el mapa de Oaxaca, ¿sí? Dividido en sus áreas lingüísticas, históricamente hablando, ¿no? Y hasta eso de histórico es así como medio entre comillas, porque habría que pensar como en qué momento de la historia, ¿no? Porque hace mucho tiempo todo esto era Mije, ¿no? Toda esta zona desde acá hasta acá, de mar a mar, ¿no? Pero históricamente se reconoce como la distribución lingüística, ¿no? Zapoteco se ve como todo así, pero toda esta zona de acá, de la ciudad, pues se hablan muchas otras lenguas más, ¿no? Entonces, es como meramente como ejemplo, no es una distribución lingüística, lo cual también nos ayuda, ¿no? Al hacer este uso de material. Definitivamente nunca nos pasó por la mente que este vocabulario te va a enseñar a hablar, ¿no? O sea, son tan poquitas palabras que, aunque te las aprendas de memoria, no te va a ayudar mucho como para comunicarte, ¿no? Pero entonces dijimos, ojalá que nos ayudara también para hacer un poco sensibilización en cuanto a conciencia lingüística, ¿no? Que la misma gente de Oaxaca, viviendo en Oaxaca, no sabe que existen otras lenguas, ¿no? Y entonces eso fue así como de repente que resulta que solo los que medio estudiamos cuestiones lingüísticas o algo relacionado a las lenguas y los pueblos indígenas somos los que sabemos que existen otras lenguas más, aparte del español y aparte de la lengua que yo hablo, ¿no? Entonces sí así de repente como para un mije entender que hay otra lengua que no es el mije y que no es el español y que se habla ahí mismo en su estado, ¿no? O como alguien en la ciudad que puede ir en el camión o en el mercado y escuchar a alguien hablar una lengua diferente al español o a la suya y pues que ya no sabe que es una otra lengua, o como vulgarmente y despectivamente dicen, está hablando un dialecto.
y ya no me interesa más, o sea, no es la que yo hablo, ¿no? Y entonces un poco esto también es como para mostrar a quien lo vea y a quien lo muestre, para decir, ah, mira, en Oaxaca se habla mixteco, se habla musgo, se habla triqui, se habla chocholteco, y lo empiezas a ubicar como en el espacio, ¿no? Es un poquito, desde ahí es como lo que se nos iba ocurriendo, mínimamente que sirva para que sepas que hay otras lenguas que se hablan en tu estado y por dónde están. Entonces eso ya, conciencia lingüística, ¿no? Conciencia lingüística, que sepas que existe. Los pines que tenemos son las 9 lenguas que pudimos recopilar en esta primera etapa. Estamos todavía en esfuerzos de hacer la segunda etapa para llenar de pines las 16 que tenemos ahí, porque tenemos la migración tzotzil y ya se considera una lengua en Oaxaca, ¿no? Entonces, las 16, que ojalá un día podamos tener este mapa con las 16. Sí, eso es como la siguiente meta. Ahorita tenemos 9 y son esos que se muestran con los pines. Entonces, y a lo mejor aprovechamos para aquellos que tengan contactos o colaboradores en las lenguas que no tenemos, ¿no? Que es lo más difícil luego de conseguir. Entonces, ustedes pueden entrar a cualquiera de los que sí tiene pines, ¿sí? Entonces, escoge cualquier chatino, ¿no? Y una vez que tú entras a ese menú de chatino, te va a dar esta información, el nombre de la lengua como la conocemos en español, ¿sí? El nombre de la lengua como se reconocen ellos mismos, y cuando digo ellos mismos me refiero a qué comunidad, ¿no? Porque casi al cambiar de comunidad cambia un poquito, ¿no? El nombre de autodenominación. Entonces tenemos el nombre en español y tenemos el nombre que ellos mismos se dan en esta comunidad, ¿sí? Y tenemos esos 5 campos semánticos, que fue un poquito también así como, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? O sea, hacer el vocabulario, y recuerden que dije al principio, vamos a hacer solamente cuerpo humano. Pero conforme se iba agregando gente, dijo, no, hay que hacer algo más, ¿no? Y lo vimos bien fácil al principio. Y pues no. Entonces nos basamos un poquito en la lista de Hasperman, ¿no? Entonces es como un mini chiquilín de la lista de Hasperman. Son 180 palabras de esos 5 campos semánticos. Y eso fue como lo que nos ayudó a decidir un poco, es como, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, que ¿cómo decidimos qué hacer en el vocabulario? Ah, pues ya hay una propuesta que es la de Hasperman, ¿no? ¿Y cómo está? Bueno, parte de lo más cercano a lo más lejano, entre comillas, ¿verdad, Saúl? Al hablante, ¿no? Entonces, lo más cercano a mí es mi cuerpo. Entonces voy a empezar por mi cuerpo, ¿no? Luego tenemos la casa, las relaciones de parentesco con la familia, ¿no? La flora, la fauna, y así va Hasperman, ¿no? Agrandando su vocabulario, y él tiene una lista. Entonces, lo otro que decidió es que qué tanto de palabras, pues es que lo que nos cabía en el interactivo, ¿no? Entonces, por eso es que se redujo a 180 palabras. Digamos, como para explicar cómo hicimos esa parte. Entonces, ustedes eligieron la lengua que quieran y después pueden elegir cualquiera de los campos semánticos, ¿no? Si entramos a cuerpo humano, vamos a tener las pestañitas ahí también y vamos a tener las ilustraciones. Bueno, aquí tengo el frente, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir sobre la imagen, y una vez que tengamos el mouse pueden hacer la señal de que es una región clicable, hacen clic. Sí, probamos el sonido y sí había sonido hace rato. Doña, esa. Doña, gracias. Tío, ahí está. Tío. Entonces, digamos que lo que hicimos cuando decidimos hacerlo digital
pensamos en que tenía esa ventaja que tiene lo no digital, lo impreso, ¿no? Entonces dijimos, aprovechando que va a ser digital y que no es papel, bueno, es lo que tiene de interactividad, ¿no? Una, yo voy moviendo y yo voy eligiendo, ¿no? Y otra, tiene el sonido, que es muy importante, ¿no? En los vocabularios que son solamente de papel, no lo puedes escuchar. Y muchas veces tiene la forma gráfica, como ya nos explicaba Saúl hace rato, o sea, tiene la forma gráfica, pero no sabes cómo se pronuncia. Y entonces ahí tenemos el audio. Además agregamos la parte de español y después agregamos la parte de inglés, porque también nos dimos cuenta que hay mucha gente que habla inglés que le interesa esto más que luego a veces a nosotros, ¿no? Entonces también eso fue lo que decidió, que lo tengamos en la lengua originaria que sea, en español y luego en inglés. Entonces están las pestañas y es lo mismo, ¿no? Vamos cambiando de pestañas, cambia la ilustración y ustedes van haciendo clic en las regiones y les va dando el sonido y les va dando cómo se escribe. Y lo mismo va a pasar conforme vayamos cambiando de pestañas, vamos a tener ilustraciones diferentes. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con muchas cosas interesantes y con muchos retos, ¿no? Una, nos ayudó a investigar palabras en desuso, ¿no? Entonces, informantes que decían, sí, en mi lengua sí se dice. Por ejemplo, tenemos esto, fue como un reto para todos los hablantes de las lenguas, ¿no? Sí, ¿cómo se dice? Las partes internas fueron muy difíciles, ¿no? Y en los casos en donde de plano o no se acordaban o no había, pues construyeron su neología, ¿no? Entonces, digamos que tuvimos ambas cosas, ¿no? Una, se acordaron, ¿sabes qué? Voy a preguntarle a mi abuelo porque él sí sabe. Entonces recuperamos palabras en desuso, eso fue uno. Y lo otro es terminología nueva, ¿no? Pues, ¿qué no encontramos? ¿No? Chimenea, no, chimenea, ¿no? Pues el camino del humo, ¿no? Y así lo construyeron y tuvimos que investigar que sí funcionara, ¿no? Es decir, que no fuera simplemente terminología que a ti se te ocurrió y te suena bien, ¿no? O que yo te dije, oye, en esta otra lengua así se dice. Porque habían algunos casos en que nos decía, no, es que no suena bien, ¿no? Colocación, ¿no? También era así como, es que no suena bien así no se podría decir, lo cual también nos dio muchas cosas interesantes. Tenemos el campo cuerpo, ustedes pueden regresar a cualquiera de los otros campos, ¿no? Ahí están los 5 campos. Van a notar entonces que por la cuestión de la ilustración, pues básicamente todos estos son sustantivos, ¿no? El vocabulario básicamente son sustantivos. Entonces, otra vez, aquí no es como que el vocabulario te va a enseñar la lengua, ¿no? O sea, es muy poquito como para que puedas hacerlo. Y aun cuando te aprendieran las 180 palabras de esa lengua, no sé qué tan fácil te podrás comunicar porque todos son sustantivos, ¿sí? Entonces, aquí es como más como para qué te puede servir esta herramienta, ¿no? Sería la pregunta, ¿no? Para ti, si lo ves y si lo tienes o si lo puedes distribuir, es más bien que tú te preguntes, ¿yo cómo lo podría usar o para qué me podría servir? ¿No? Y un poco de lo de conciencia lingüística es lo primero. A lo mejor algunos van a ir identificando, oye, esa suena como mi lengua, y cuando lo investiga resulta que es de la misma familia, ¿no? Es otomangue o es yutoazteca. Bueno, en Oaxaca tenemos muchos otomangues. Entonces, mira, otomangue. Y aquí se parecen, ¿no? O en estas estructuras se parecen, en estos sonidos se parecen. Por ejemplo, en el caso del Ombiayuts, el Huave, nos encontramos con, ¿puedes ir a Ombiayuts?
En el caso del Ombiayuts, que es una lengua que hasta ahorita se tiene como aislada, que no se le ha encontrado que esté emparentada con alguna otra. En el caso del cuerpo nos pasaba algo muy interesante que aprendimos de esa lengua, ¿no? Escuchemos algunas partes del cuerpo. Imbasaran, Imbasaran, Mitongaran, Temea Zopovisheran, Mikosaran. Entonces con el Yayet, si ustedes pusieron atención, las partes del cuerpo empiezan a terminar igual. Y entonces pues nosotros dijimos, debe significar algo eso, ¿no? Y sí, nuestra, y por cierto, acá abajo vamos a tener quien nos ayudó con las voces y de qué pueblo es, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las Yayets, de San Mateo del Mar, Alma, que nos prestó su voz, nos explicaba, bueno, es que para decir en Guave, en Ombiayets, las partes del cuerpo, debe existir a fuerza ese fijativo que significa parte del cuerpo. No lo puedes decir solito, ¿sí? O sea, no se puede decir solito, simplemente no es posible, ¿sí? Y ese arán no se podría traducir, no sé cómo lo podríamos traducir, pero significa que es una parte del cuerpo. Por lo tanto, no se puede, ¿no? Y entonces, todas las partes del cuerpo así terminan. Y bueno, lo mismo nos fue pasando con algunos, con las otomangues, por ejemplo. Para animales también había un prefijo, ¿no? Para animales había otro. Por ejemplo, en chatino los animales casi todos empezaban con K, porque precisamente es el prefijo de animal, Q. Y así empezamos a notar nosotros otras cosas que luego no sabíamos, pero pues que los hablantes ya sabían y que nos dimos cuenta hasta que lo vimos. Tenemos, por ejemplo, el caso del Mije. En el caso del Mije, por ejemplo, tenemos a una informante de 18 años. Y aquí fue el caso de, voy a preguntarle a mi abuelo, no, porque mi abuelo sabe. Ese fue un caso bastante interesante. Y sí, en donde recuperamos palabras, ¿no? Y otras donde no, por ejemplo, en animales de corral. Y este es un clásico en muchas lenguas, ¿no? No exactamente así, pero muy parecido, ¿no? Y ese cuay está tan fijo en nosotros que para nosotros es mije, ¿no? Y no se nos ocurre que viene de caballo. O sea, que es cómo se fue deformando el préstamo caballo a mije. O que a lo mejor pasó incluso vía zapoteco, ¿no? No sabemos bien, a lo mejor no pasó directo de español a mije, sino primero pasó de español a zapoteco y luego de zapoteco a mije, y nosotros lo integramos como cuay. Pero muchas de las lenguas de Oaxaca tienen algo parecido a eso y viene de caballo. Pero fue en una época tan lejana que ya nadie se le ocurre que es caballo, es cuay, es de mije, es cuay. Pero, por ejemplo, normalmente ya mucha gente dice burra, que también es préstamo del burro, pero ahí también fue donde encontramos algunas, que el abuelo sí se acordó cómo se decía antes, ¿no? Igual borrega, ¿no? No, el abuelo también se acordó cómo se decía. Y entonces eso fue también algo que fue bastante interesante en este caso mientras estuvimos haciendo este interactivo. Entonces, así tenemos las diferentes pestañas. Ya ustedes cuando instalen el interactivo y van a ver y pueden ir jugando. Prácticamente cada lengua tiene lo mismo, nada más cambia el audio, la lengua y cómo se escribe, ¿sí? Pero son las mismas 180 palabras, nada más cambia, lo que va a ir cambiando es el audio. Y tenemos entonces el campo de parentesco, esto que les decíamos, ¿no? Que aquí también fue interesante encontrar cómo en algunas lenguas es la misma palabra para hermano, hermana, primo, prima, la misma, ¿no? En cambio en otras, si es hermano mayor es de una manera, si es hermano menor es de otra manera, si es hermana menor es de otra manera, si es hermana mayor es de otra manera. Entonces
con ese tipo de diversidades nos encontramos, ¿no? Y bueno, esta última nada más para que vean, y creo que ya básicamente terminamos. Digo, porque en una boda en Oaxaca no puedo faltar música. Y bueno, básicamente eso es el interactivo que venimos a enseñarles hoy. Queremos que lo vean, que lo exploren, que nos digan si encuentran por ahí algún bug. Ya lo revisamos, pero aún así, si algo se nos pasó, lo estamos repartiendo ahorita vía discos, vía USB, es muy fácil así, pero también en algunas semanas más vamos a echar a andar ya la página web del CDL, porque no tenemos, pero ya la vamos a echar a andar y vamos a subirlo. También con Inali ya nos dijo que ya está viendo para subirlo, y entonces este va a ser el dominio de nuestra institución. Les digo, en unas 2 o 3 semanas ya va a estar arriba este sitio web que apenas estamos construyendo, y poquito a poquito vamos a empezar a construirlo y a subirle, pues vamos a subirle el interactivo y otras cositas que estamos haciendo. Le estamos apostando mucho a lo digital porque ya vimos que lo impreso es carísimo, ¿no? Y así se nos ha hecho muy fácil. Podemos hacer muchas cosas, podemos integrar audio, imagen, video, interacciones. Mucha gente luego ya se nos ha acercado y nos dice, oye, yo en mi lengua, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces también estamos ya viendo eso, ¿no? Con Juan, Comunismo, con todas las personas que nos ayudaron, a ver cómo le hacemos para que si alguien dice, ¿sabes qué? Yo lo quiero en mi lengua. Y bueno, pues aquí está tu lista de las 180 palabras, ¿no? Consíguelas, grábalas y se las ponemos aquí sin problema, ¿no? Entonces estamos en eso también. Más materiales digitales en la página web del CDL. Y bueno, pues de mi parte entonces sería todo, y yo me despido. Gracias.